Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos una vez más al Espectador. Estamos aquí en Cali ya en el último tramo de la COP16 que se ha realizado por 2 semanas. Y para conversar sobre este encuentro de biodiversidad, este encuentro que ha puesto a la biodiversidad en medio de las conversaciones, en medio de los diálogos, en medio de los debates, me acompañan dos personas que han estado muy pendientes de todo lo que ha pasado estas 2 semanas aquí en Cali. Aquí a mi lado tengo a Daniela Quintero, que es periodista del grupo de investigación especializada en temas ambientales. Bienvenida, Daniela. Gracias. Y aquí a mi lado tengo a Andrés Díaz, que también es periodista ambiental, hace parte de la sección de medio ambiente. Bienvenido, Andrés. Gracias, Sergio. Y yo soy Sergio Silva, soy el editor de Ambiente del Espectador. Y invité a Daniela y a Andrés justamente porque ellos han estado muy pendientes de las conversaciones de lo que ha pasado aquí en Cali, de todo, de toda la organización, todos los diálogos que ha habido en torno a la COP16, y quería empezar preguntándoles si para ustedes en términos de organización cumplió las expectativas. Después de todo estamos en una COP que fue realizada, digamos, en tiempo récord. Cali lo eligieron solamente hasta principios de este año. Recuerdo cuando el presidente Gustavo Petro salió con un letrerito anunciando que Cali iba a ser la sede y no Bogotá, y le tocó a Cali correr muchísimo y a la gobernación del Valle del Cauca. Eh, ¿Para ustedes sí cumplió las expectativas en términos de organización, Daniela? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que esta es una cumbre de biodiversidad un poco sin precedentes en muchos temas, en la participación de gente, la cantidad de gente que se está movilizando en esta cumbre de biodiversidad no se había presentado nunca antes. Lo que dices también es muy importante, y es que pues Cali, o bueno, Colombia como sede de la COP, fue una solución a que donde se iba a realizar originalmente la COP, que era en Turquía, pues tuvo que cambiarse porque pues hubo el terremoto. Entonces, cuando eso pasa, Colombia se propone, y por eso es que usualmente no tiene los 2 años completos que tienen estos países para prepararse y hospedar la COP, sino tuvo también un espacio de tiempo muy pequeño. Entonces, con todas esas, digamos, retos enfrente, yo creo que ha cumplido un montón las expectativas. Es la primera vez también que una COP de biodiversidad tiene una zona verde. Eso no pasaba en estas COPs de biodiversidad, pasaba en las COPs de cambio climático, pero no en estas. Y esa zona verde ha podido movilizar un montón de gente, hacer visibles un montón de proyectos, de organizaciones, de comunidades, de pueblos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la COP pudo cumplir esa propuesta de movilizar mucha gente y de cumplirle también como a las expectativas de que toda esa gente tuviera un espacio por lo menos para participar. Por supuesto, el transporte pues es retador, y ya ha habido otros retos como que el wifi alcance para todo el mundo, pero dentro de todo yo creo que el panorama es bueno. Y Andrés, ¿y usted cómo ha visto esta organización de esta COP16? Yo creo que salvo un par de contingencias con el clima, un par de días que hubo problemas por lluvia, sobre todo en la zona verde, uno de esos días también acá en la zona azul, pues la organización en general ha estado bien. El transporte se ha complicado por ratos, pero la gran mayoría de rutas funcionan. Creo también, como Daniela, que es muy positivo que no todo se haya concentrado en la zona azul, de la que ya vamos a hablar más adelante, sino que también hubo una zona en el centro de Cali, la zona verde, para llamar un poco a la ciudadanía a integrarse a estas discusiones, a conocer un poco más sobre la biodiversidad. Eh, Creo que cumple las expectativas, por supuesto, teniendo en cuenta todo lo que dice Daniela, teniendo en cuenta que fue un reto muy grande y contrarreloj organizarla. Eh, pero no hay que dejar de lado, por supuesto, pues que hubo problemas como el transporte y el wifi. Bueno, sí, algunas dificultades. Para quienes no saben, de la zona verde a la zona azul, más o menos el traslado es cuánto nos demoramos. En un trayecto sin mucho trancón, unos 40 minutos, y los días de lluvia se llegó a complicar entre una hora, hora y media tal vez. Bueno, ustedes me hablaban ahorita de la zona verde, que es una anomalía en estas COP de biodiversidad. ¿Qué había, Daniela, en la zona verde? Porque
decías ahora en este momento que también era un espacio para visibilizar pueblos, que era un espacio para también que hubiese un encuentro de comunidades, que hubiese un encuentro un poco distinto a lo que suele haber en la zona azul. Bueno, la zona verde es un espacio en donde tienen lugar como todos los asuntos más académicos, culturales. De hecho, estuvo gestionada en su mayoría por el Ministerio de Cultura. Y entonces pues es un espacio donde se abrió la participación a la ciudadanía, a las organizaciones, a los pueblos y a las comunidades para que un poco acercaran desde sus visiones y desde lo que hacen la biodiversidad a la discusión. Pero también fue un espacio cultural, hubo música, hubo gastronomía, hubo artistas, hubo un poco de la biodiversidad y la riqueza cultural de Colombia en un mismo espacio. Y es muy diferente de la zona azul, porque la zona azul, como pueden ver, es como un espacio lleno de carpas, de salones de negociación, tranquilo, silencioso, donde solamente pueden ingresar las personas que están debidamente acreditadas ante el convenio, y donde precisamente tienen lugar como esos debates ya más a fondo de las decisiones que se van a tomar para que los países conserven la biodiversidad. Bueno, que ya vamos para allá, ya vamos un poquito para esa zona azul, esas discusiones un poco más de alto nivel, pero Andrés, usted tenía que atravesar todos los días la zona verde que además le hicieron en uno de los lugares más emblemáticos de Cali, que es el Boulevard del Río, que es un lugar absolutamente precioso, lleno de vegetación. Esa organización, ¿cómo estuvo? ¿Cómo vio usted esa organización en la zona verde, esa gran cantidad de eventos de los que nos hablaba Daniela, esa gran cantidad de discusiones también académicas que se daban en otros espacios? Yo creo que una cifra que resume todo lo que pasó en la zona verde es que la organización de la COP esperaba en un principio reunir a 100.000 personas en este lugar, y en los últimos reportes ya se había superado el 500.000 de visitas a los diferentes espacios que había. Como decía Daniel, ha sido un espacio para visibilizar emprendimientos, para tener discusiones académicas, hay universidades, hay centros de investigación científica, y creo que es muy positivo que, por supuesto, todo lo que pasa en este tipo de cumbres suele verse como algo muy formal, como algo muy alejado de las personas, y es muy positivo que la gente pueda acercarse, pueda conocer, y empezar a entender y empezar como apropiarse un poco de las discusiones sobre la biodiversidad que finalmente nos tocan a todos. Y creo también que en conciertos, en eventos artísticos, en muestras gastronómicas, pues fue quizás un gancho muy bueno para atraer a las personas. Yo creo que eso es un balance muy positivo, y que se une a algo que también mencionaba Daniela, y es que quizás algo muy marcado de esta COP16 es que en cumbres de biodiversidad no se había llamado la atención de tanta gente en eventos anteriores. Claro, y además a mí me pareció muy valioso que a la par de esa gran cantidad de participación como de pueblos indígenas, de comunidades, de pueblos afro, también se realizaran muchos más eventos de los que hay en la zona azul, en muchos auditorios cerca a la zona verde. Había una gran cantidad de charlas, una gran cantidad de foros que tenían que ver con biodiversidad, y además estaba otro lugar que a mí me llamó mucho la atención, que es la Casa Humboldt, que es una casa que adaptó el Instituto Humboldt en asocio con Fandi, que tenía unas exposiciones preciosas y además tenía unas charlas diarias y unas exposiciones curadas por el Parque Explora, que me parecieron también muy valiosas, y era como muy chévere ver a ese montón de gente, ese montón de caleños también visitando, niños, papás, abuelos y abuelas, visitando esas exposiciones, porque era finalmente eso, ¿no? La idea de acercar la biodiversidad a la gente. Pasando a temas ya un poquito más, digamos, un poquito más encuadernados, nos pasamos a la zona azul, donde estamos en este momento,
Y quería preguntarte, Daniela, la zona azul, ¿qué es? ¿Qué es la zona azul? ¿Por qué no le contamos a la gente qué es lo que hay en esta zona azul? Porque solo es un espacio restringido para quienes tienen acreditación. Bueno, sí, yo creo que en esta COP ha sido muy visible la zona verde, como que hemos visto también en varios medios, nosotros intentamos cubrir esa otra cara de la COP 16, pero aquí en la zona azul tienen lugar, como diría Sergio, todo lo encuadernado, todo lo técnico, las negociaciones, lo que es como más difícil de digerir. Ese es un poco el espacio de la zona azul, por eso el acceso es restringido, porque acá están, digamos, todas las delegaciones de sus países con sus equipos técnicos, porque además esta es una discusión súper técnica, con detalles donde se mira palabra por palabra las cosas que van a quedar como acordadas en los textos, y eso implica un montón de debates, porque digamos en esta zona azul, o para tomar decisiones en este tipo de espacios o de cumbres o de conferencias de las partes, como se les llaman, hay como dos premisas claves. La primera es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y la segunda es que todas las decisiones se toman por consenso. Es decir, todos los países que están participando de la conferencia tienen que estar de acuerdo en cada palabra que está en el texto para decir, listo, respaldamos esta propuesta, o a esto es a lo que nos comprometemos, o sí, bueno, este es el camino que vamos a seguir. Y de ahí a que el debate sea súper técnico, que no sea solamente como un grupo negociando, sino que en los temas más complejos se creen como unos grupos especializados o subgrupos de negociación que van un poco como limpiando esos textos para que ya en la plenaria, que es el espacio donde se toman decisiones y los países un poco presentan su posición frente a esos textos de manera oficial, digan como que acuerdan o no acuerdan lo que está ahí, y eso pues implica muchísimo tiempo. Entonces esta gente está literalmente todas las horas del día encerrada en un poco de salones, decidiendo palabra por palabra lo que va a quedar en los textos. A la par de eso igual también hay muchos eventos importantes, hay pabellones de países, hay pabellones de juventudes, de pueblos indígenas, de comunidades locales, de bancos, de desarrollo. Entonces como que también a la par de esa negociación hay un espacio muy rico de conversación académica, técnica y de alcances, pero bueno, sobre todo eso es como lo que está pasando aquí en este momento. Y Daniela, para entrar ya un poquito más como en esos temas gruesos de la COP, había en el gobierno cuatro caminos, cuatro puntos fundamentales a los que ellos dijeron que les iban a apostar a estas negociaciones, a los que le dijo la ministra Susana Muhammad que le iba a apostar, que ella además es presidenta de las negociaciones. ¿Cuáles son esos cuatro puntos esenciales a los que les iba a apostar el gobierno en esta COP16? Bueno, yo creo que ahí hay algo importante, y es que cada vez que un país hospeda una cumbre de estas, espera que sea exitosa de alguna manera, ¿no? Como que tienen sus propias apuestas, un poco es la agenda que impulsan en la discusión, y esta pues no fue la excepción. Al principio de la COP16, la ministra Muhammad, que como decías es la que preside también estas negociaciones y las va a presidir durante los próximos 2 años, que vienen también un montón de negociaciones chiquitas en espacios técnicos especializados, había puesto 4 cosas sobre la mesa que para ella eran fundamentales. La primera es que, bueno, esta negociación es la primera que se tiene luego de que se adoptó el marco Kunming-Montreal hace 2 años en Canadá, que es un poco esa hoja de ruta que le dice a los países, o que los países acordaron, para evitar la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030. Entonces un poco tiene esas acciones y esas metas que son necesarias para que la biodiversidad no vaya en la vía en la que va, que es, pues digamos, una vía difícil, con un montón de extinciones, con un montón de retos. Entonces, la primera gran apuesta de esta COP era todo eso que pusimos en el papel y en la letra, implementémoslo en acciones reales y en acciones nacionales. Y creemos un mecanismo que nos permita reportar qué tanto están avanzando los países en el cumplimiento de esas metas y verificar si esas metas realmente están respondiendo a todo eso que acordamos en Canadá. Entonces, ese era uno de los puntos centrales. El otro de los puntos centrales era lograr una participación efectiva de las comunidades, y hemos visto que
ha sido como el centro de conversación todo el tiempo. Han llamado incluso esta COP como la COP de la gente, y es poner en el centro a las personas. Y digamos, los pueblos indígenas y las comunidades afro han venido buscando una participación y una representación efectiva en este tipo de espacios, que no sean solo los países los que toman decisiones, sino que ellos tienen una posición muy importante en la conservación de la biodiversidad. Buena parte de los territorios que habitan conservan esa riqueza de biodiversidad y de especies, y que por eso necesitan también tener unos mecanismos de participación efectivos. El otro es el tema de la plata, porque uno puede comprometerse a un montón de cosas, pero si no tiene los recursos no va a poder cumplir ninguna de esas acciones. Entonces había como dos discusiones generales, saltándonos un montón de detalles técnicos que por supuesto son mucho más complejos, pero era aumentar la cantidad de plata que se mueve, y decimos se mueve es porque países como los nuestros resguardan la mayoría de la biodiversidad del planeta, o sea, son esos hotspots que llaman de riqueza de biodiversidad, pero tienen un montón de retos para conservarla. Y acá pues lo hemos visto, la deforestación, minería ilegal, bueno. Entonces necesitamos plata para proteger esa biodiversidad que finalmente es beneficio del planeta y la humanidad. Y lo segundo es a través de qué mecanismo recibimos esa plata. Entonces lo recibimos bajo este fondo, o lo recibimos bajo este otro fondo, o lo recibimos como donaciones, o lo recibimos como préstamos. Entonces todas esas discusiones también están teniendo lugar en este momento. Y por último, hay otro tema que también es muy complejo, y es un poco qué tanto distribuimos los beneficios genéticos que tiene esa naturaleza. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Este lugar es como clave en temas de riqueza de biodiversidad. Bueno, nosotros como Colombia, pero también como región, como Amazonia, ahí todas las especies tienen como una riqueza genética que después usamos para medicamentos, para cosméticos, para un montón de cosas, y durante muchos años los países más desarrollados y las grandes industrias se han beneficiado de esa riqueza genética para crear esos productos. Hasta ahora, digamos, no habían tenido que pagar por esos conocimientos de esos ADNs que están, digamos, ya en bases de datos globales, y lo que están pidiendo estos países es como, hey, nosotros guardamos esa biodiversidad, somos los que la protegemos, estamos como poniendo el cuero para que eso se conserve, y sin eso no podría haber un montón de desarrollos tecnológicos. Por lo menos reconózcanos esa riqueza que tenemos en estos países. Esos serán como los 4 puntos. Claro, bueno, son 4 puntos, hay muchísimas más cosas en medio de estas discusiones. Que los invitamos y las invitamos para que ustedes las sigan y estén un poco más enterados y enteradas de lo que ha pasado en nuestra sección Ruta a la COP16, que pueden encontrar en la sección de ambiente. Pero dentro de todos esos puntos que mencionaba Daniela, ahora ha sido uno especialmente mediático al que Andrés le ha seguido mucho la pista, que tiene que ver justamente con la participación efectiva de indígenas y comunidades afro, que es una propuesta de incluir a las comunidades afro que trajo el gobierno a la mesa aquí en la COP16, especialmente de la mano de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Qué es lo que ha pasado con eso, Andrés, y qué va a pasar? Que igual nos quedan todavía un día de negociaciones, tal vez el día más intenso, pero ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento con esas discusiones? Pues Sergio, Francia Márquez, junto con el gobierno de Brasil, la delegación de Brasil, trajeron a la COP16 la propuesta de incluir en uno de los artículos del Convenio de Diversidad Biológica, que es la convención marco que nos reúne cada 2 años en esta conferencia, y la modificación que querían hacer a ese artículo era incluir la palabra, el concepto de pueblos o población afrodescendiente, junto al de pueblos indígenas y comunidades locales. Y eso desató toda una discusión, además muy interesante, porque los primeros países en anunciar su oposición a esta propuesta el día de la primera plenaria, el lunes de la semana pasada, cuando arranca la COP, 21 de octubre, fueron los países africanos diciendo que no estarían dispuestos a aceptar ningún tipo de discusión sobre introducir esa categoría o no. Desde ahí se empezaron a dar como unas negociaciones internas. Se dice que Francia Márquez se comunicó directamente con la delegación de República Democrática del Congo, que fue la delegación que habló en nombre de los países africanos,
Y a partir de esto empezaron a conversar sobre cuáles eran los desacuerdos que tenían, que estaban basados esencialmente en una cuestión identitaria. Las poblaciones afro defienden que, además de tener un papel importante en la conservación de la biodiversidad, pues también son personas que tienen un arraigo a los territorios en los que viven y pues están ubicados en puntos de alta biodiversidad, pero que se encuentran muy amenazados. Los países africanos, sin embargo, ven problemático esto porque para ellos hay una cuestión de identidad de ellos. Su identidad no se basa esencialmente en ser africanos como continente, sino en una serie de pueblos tribales que hay en África, y que basan pues sus sistemas de conocimiento, su rol en la protección de la biodiversidad, y que para ellos está incluido dentro de pueblos indígenas o comunidades locales. La discusión no ha terminado. Tenemos hasta el final de hoy para que terminen las negociaciones. Es posible que se extiendan hasta la madrugada, y como decía Daniela, nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero la pinta es que es un desacuerdo muy profundo que va a ser difícil como consensuar entre estos países. Sin embargo, me contaban ayer que así no se logre un acuerdo en ese punto, al interior de la vicepresidencia estaban, digamos, satisfechos y satisfechas porque ya lo habían traído sobre la mesa y era un punto que iban a seguir insistiendo en las próximas COP. Entonces estaban satisfechos porque al menos trajeron el tema y al menos lo pusieron en la agenda pública. Ya casi se nos está acabando el tiempo, pero quería, Daniela, que nos comentaras muy brevemente algo que ya esbozaste hace unos minutos. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo con el tema de la plata? ¿Por qué siempre necesitamos plata para proteger nuestra biodiversidad, pero por qué es tan difícil llegar a un consenso para que haya el dinero suficiente para protegerla? Bueno, sí es un tema muy complejo. Yo destacaría dos cosas. Una, en el marco que se acordó en Montreal, que es un poco sobre lo que se está discutiendo en este momento, hubo unas metas claras que en ese momento se acordaron. Entre esas metas y esas posiciones que se acordaron, los países desarrollados se comprometieron a destinar unos recursos específicos a los países en vía de desarrollo para la conservación de la biodiversidad. Eso hace parte como de esas metas que se establecen ahí. El problema es que ese monto que se asumió no lo estamos alcanzando ni cerquita. O sea, la brecha entre lo que se necesita para conservar la biodiversidad y lo que estamos aportando y lo que están aportando, digamos, también localmente los gobiernos o los estados nacionales para la conservación de la biodiversidad no es suficiente. Y entonces un poco acá las discusiones son: cumplamos las promesas y lo que acordamos, movilicemos la plata que necesitamos, porque no es poquita, es mucha, pero además si la invertimos nos va a generar un montón de beneficios, porque buena parte de esos beneficios de la naturaleza se traducen también en bienestar, alimentación, salud, son beneficios igualmente como económicos. Entonces, movilicémoslos, subamos la ambición porque no es suficiente, pero además que esos recursos que nos presten no nos dejen supremamente endeudados, que eso es lo que ha pasado hasta ahora. Buena parte de esos recursos que dan los países desarrollados a países como los nuestros se entregan en forma de préstamos. ¿Qué quiere decir en forma de préstamos? Que no son donaciones, sino que son préstamos que luego nuestros países tienen que pagar con intereses. Y eso, en países que ya tienen una deuda súper alta como los nuestros, pues es un tiro en el pie y se vuelve pues un tema mucho más problemático. Dejaría ahí como para no extendernos mucho en financiamiento, que es uno de los temas más difíciles y que por eso ha sido uno de los que hasta ahora en lo que vamos de la negociación tiene menos puntos acordados. Bueno, y para tampoco extendernos mucho como en esta discusión y entrar mucho en detalle, porque además faltan varias horas de discusiones y faltan posiblemente las horas donde va a haber más tensiones, ¿así? Las horas con más tensión y con más noticias seguramente sobre lo que finalmente quede en pie de esta COP.
Y después de esas horas que se van a prolongar hasta posiblemente la madrugada del sábado, van a seguir las discusiones sobre biodiversidad. Las discusiones sobre biodiversidad no acaban aquí y están completamente atadas a otros problemas ambientales globales sobre los que tenemos que conversar y sobre los que conversamos habitualmente aquí en El Espectador. ¿Qué sigue después de los próximos meses? ¿Por qué esa discusión continúa en el radar y por qué deberíamos seguir pendientes? Se viene casi de inmediato, 2 semanas después de que finaliza esta COP, arranca la COP 29 en Bakú, en Azerbaiyán, la COP de cambio climático. En esa COP hay una meta, una discusión central muy clara, que es discutir una nueva meta de financiamiento, en este caso no para biodiversidad, sino para temas de cambio climático. Pero desde los países latinoamericanos, la ministra Susana Muhammad lo ha repetido en varias ocasiones, hay un interés muy grande por empezar a juntar esas agendas que hasta ahora han venido un poco separadas, la biodiversidad y el cambio climático. Y todo esto con un argumento central, y es que la próxima COP de cambio climático, que es en 2025, tendrá lugar en Brasil, un país amazónico, y para estos países es un momento clave para empezar a juntar estas discusiones y por supuesto seguir poniendo en la agenda y darle una mayor relevancia a estos temas de biodiversidad. Y porque, ya que lo mencionó Andrés, pues sigue ahorita esta copa a la cual además Andrés va a ir, en nuestro corresponsal del Espectador, pero además está atado también a una agenda latinoamericana que continúa en Brasil, continúa en Belén, donde se va a hacer la COP número 30, si no me falla la memoria, porque es importante también atarlo a esa agenda que también tiene mucho que ver con estos nuevos gobiernos que además se estrechan con frecuencia la mano de Lula, Petro. Sí, yo creo que eso es importante porque las discusiones, sí, como lo que se plantea aquí en este momento, va a terminar de decidirse allá. Yo creo que hay como un pensamiento general que es como que estas cumbres y estas reuniones no sirven para nada, que eso es un poco de gente que se va a reunir y nunca toma decisiones, y yo creo que aunque son decisiones muy lentas, sí pasan, y hay un punto clave como que para mí refleja eso, y es que hace 8 años, o sea, hace 4 COPs, no se acordaba nada que tuviera que ver con, o estaba en discusión un texto sobre áreas protegidas en alta mar, que hasta ahora son como recurso común, un poco también tierra de nadie, todos pueden ir a pescar allá, todos pueden hacer actividades allá, y después de 8 años en esta COP aquí en Colombia, logramos como que se acordara por fin un tratado sobre eso, o tomar decisiones sobre lo que va a pasar en áreas protegidas en alta mar. Entonces yo creo que lo que está pasando aquí es como la semilla para lo que puede pasar después en Brasil, y estos presidentes Lula y Petro han sido muy vocales, sobre todo con la conservación de la Amazonia, con la lucha contra el cambio climático. Entonces, sin duda, lo que todavía no se cierre aquí, que van a quedar cosas que tendrán que negociarse después, van a ser negociadas en esos otros espacios de manera como paralela, porque son cumbres distintas, pero pues tienen que ver en esa juntanza que mencionaba Andrés de ambos temas. Ok, bueno, pues yo creo que se nos acabó el tiempo para hacer este breve, digamos, resumen de la COP16, de lo que ha pasado hasta el momento. Los invitamos y las invitamos a que estén muy pendientes de nuestra sección Ruta a la COP16, que pueden encontrar en la sección de ambiente del periódico El Espectador. También que estén pendientes mañana de nuestras ediciones, versiones impresas, el domingo también y el lunes, y estaremos muy pendientes de lo que pase a lo largo del día y esta noche. Daniela y Andrés, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta conversación, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.